motivo no están hoy aquí. Y los que se vayan conectando, yo ahí los voy saludando también. Por favor, como les hemos dicho siempre, pregunten, participen, no les dé miedo a decir estoy perdida, estoy perdida. La profe con todo el amor y con todas las ganas les va a dar la clase hoy, ella es muy querida, así que no les dé miedo preguntar y participar. Recuerden que esto es algo que construimos en conjunto, no es un monólogo ahí de la profe 1 hora y media hablando, sino que necesitamos que ustedes también estén ahí atentos y conectados y que sepamos que están presentes. ¿Listo? Ok. Bueno, Buenos días para todos nuevamente. Julie, muchas gracias. a Eh, ti. en el chat de la clase les compartí una página. Es un simulacro actualizado del IPEX para este año 2022. Ustedes solamente tienen que llegar, ingresar, colocar sus datos, registrarse y hacer el simulacro, que les voy a compartir pues la pantalla como es más o menos para que ustedes vayan mirando. Qué ¿Listo? chévere, Nati, es de todas las materias. Sí, mira, Ah, qué bien. pues esta es la página donde yo estoy registrada, ¿cierto? Sí, En esta página van a encontrar lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés. Entonces acá les dice, ustedes no tienen sino que realizar el simulacro, les salen las preguntas y cuando lo terminen, pues les van a decir cuántas sacaron buenas y cuántas sacaron malas, ¿sí? Entonces, pues yo aquí hice como un intento con una, ustedes ya pueden ingresar y ir haciéndolos en la semana, si les queda fácil, si tienen internet, si tienen un lugar donde conectarse para que pues les vaya como ayudando a conocer algunos conceptos. ¿Listo? claro, y familiarizarse más con la prueba, que Exacto. es muy Este importante. simulacro está actualizado, o sea, es 2022. O sea, las probabilidades de las preguntas que les van a salir en este prueba de competencias para los estudiantes del grado 11. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. Bueno, entonces la clase es química, el simulacro del IFEX. Mi nombre es Natalia Munera Galeano, soy magíster en competencias digitales y tecnología educativa. Les traía esta frase, dice que el 80% del éxito se basa simplemente en insistir, ¿sí? De Woody Allen. Tengo unas orientaciones, ¿cierto? Que pues quise como sacarles para que ustedes lo tengan en cuenta para el proceso de presentación de la prueba del examen en el mes de agosto. Sí, sabemos que es el 4 y el 5 más o menos. Entonces es leer y participar activamente en el proceso de aprendizaje. Ustedes tienen que ser conscientes de que si quieren un buen resultado, pues hay que leer, ¿sí? Hay que leer, ver documentales si tienen la facilidad, todo lo que se les ocurra de lectura crítica, de análisis, de comprensión lectora, para que ustedes puedan como tener una visión muy clara de qué es lo que van a llegar a hacer allá. Compromiso y actitud de ganador para alcanzar un excelente puntaje, meterse en sus cabecitas que ustedes ya son unos ganadores, el hecho de que estén en 11 ya han alcanzado un logro. Lo difícil era estar aquí en el grado 11, pero ya lo lograron, entonces hay que pensar en una profesionalización, hay que pensar en una carrera, en una meta clara que quieren ustedes para el futuro. Repasos bien planificados, ustedes sacar el tiempo, disponer de su tiempo, si quieren un buen puntaje, nada en la vida es regalado ni nada en la vida es fácil. Todo tiene su complique, pero ustedes con esfuerzo y con dedicación pues lo pueden lograr. Preguntar en clase cuando sea necesario, estudiar, sea necesario a sus docentes en clase, a sus maestros, hacer muchos mapas mentales, hacer resúmenes, subrayar, estudiar palabras diferentes, o sea, que para ustedes no conozcan el significado, entonces preguntarles a sus profesores qué significa esa palabra. Por ejemplo, en la clase en química, bueno, ¿qué es un mol? ¿Qué es una materia? ¿Qué es una mezcla? ¿Qué es una mezcla homogénea? Entre otras, ¿sí? Incluso saber qué es un reactivo límite y un reactivo en exceso, ¿ya?
lee con atención todo el enunciado de las preguntas. Allá van a llegar con una visión futurista y de ganadores, ¿sí? Para presentar ese examen, ustedes tienen que meterse en su cabecita, porque la ley de la atracción también lo puede todo. Entonces, meterse en su cerebro, en su cabecita, que ustedes van a ganar y que van a sacar un buen puntaje. Bueno, ¿qué vamos a trabajar? Ahí le voy a pedir pues a Julie que de pronto pues si no alcanzamos, hoy traje preparado solamente el tema de la materia, pero si requiero de pronto otra sesión, aunque ella me dispuso de 3, pues si requiero una sesión 4, pues estarían de pronto dispuestos a tenerla para que ella de pronto la programe y así darles como una orientación más clara y más concisa de todos los conceptos que van a preguntar. ¿En qué se basa generalmente el IFEX para grado 11? ¿Sí? La materia. O sea, saber todo de la materia, estados de la materia, propiedades químicas, propiedades físicas, densidad, tabla periódica, ¿sí? Elementos, porque allá no pueden sacar una tabla periódica, allá no pueden sacar el celular, entonces ustedes saber más o menos qué es un grupo, qué es un periodo, qué es una fila, qué es una columna, las familias de la tabla periódica, quién da electrones y quién los recibe, quién es un catión y quién es un anión, ¿cierto? Las reacciones químicas que generan sustancias, cuánto necesito para que sea limitante, para que sea en exceso, qué pasa si esta reacción tiene más exceso y qué pasa cuando la limita, cuáles son los tipos de reacciones químicas y soluciones. Hay unas preguntas poquitas de química orgánica, no la metí ahí porque pues se nos va como más el tiempo, pero si lo requerimos, pues me gustaría, ¿cierto? Como darles como una orientación acerca de esa parte de la química orgánica. Y coloqué también soluciones, soluto, mezcla, solvente, disolución, molalidad, molaridad, porcentaje en peso, ¿cierto? Volumen, para que ustedes se vayan familiarizando un poquito con todo el proceso de la química. La química no es aburrida, no es, a mí que me encanta y que la doy, siento que aparte de eso, pues la encontramos en todo, en lo que usted consume, en lo que usted se pone, en lo que usted observa, ¿sí? En lo que usted toca. Entonces, mire que es muy importante. Es simplemente saber leer, analizar los conceptos y saber que esos conceptos que tienen que ver con esas respuestas que se plantean. Bueno, vamos a hablar de la materia. ¿Qué es la materia? Todo aquello que nos rodea, que ocupa un espacio, y que está dada por el peso y el volumen, ¿sí? Esa materia se divide en varios componentes, en elementos, en mezclas, en estados de la materia, en disoluciones o soluciones. Bueno, ahora ustedes van a mirar esta partecita, esta imagen, y ustedes me van a responder cuál tiene más masa y cómo diferenciamos entre un lingote de oro y uno de acero bañado en oro. ¿Qué creen ustedes mirando la imagen? El color, Bueno, sí, el color, exacto. Es una de las propiedades físicas o específicas de la materia. ¿Qué más podemos observar ahí? ¿Hay alguna diferencia en tamaño y volumen? Peso de pronto. ¿Quién abrió el micrófono por ahí? Hola Luna, bienvenida. Chicos, si ven o si no lo ven, también nos dicen. Claro, es importante que ustedes den su opinión. Tranquilos que aquí no vamos a juzgar.
Y aquí no vamos a calificar, aquí vamos a aprender entre todos. Entonces, ¿ustedes qué creen? Se la cambio. ¿Qué creen que hace diferente a una de la otra? No te escuché, perdón, se entrecortó. La textura. La textura. Bueno, puede ser. La densidad. Exacto. La densidad. Pero entonces, ¿cómo reconocemos la densidad? Bueno, ahí les dejo el interrogante, que no nos quedemos mucho rato acá. La materia se divide en propiedades. Como ya los habíamos dicho, esas propiedades son dos: las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Qué pasa con esas propiedades? Pues que indican qué tienen en común o diferencia a un elemento del otro, ¿sí? Entonces tenemos unas propiedades físicas que también son llamadas propiedades específicas. Dentro de esas, que se pueden medir, algunas sí, como la densidad, ¿cierto? Entonces, una propiedad específica es la densidad, que la densidad se mide a través de la masa y el volumen. Ah, pero ¿cómo identifico yo masa y volumen? Todo lo que se represente con kg y g es masa, ¿sí? O sea, kilogramos y gramos, ¿cierto? Todo lo que se represente con ml, que es mililitros, litros, o cm, que al cubo, que son centímetros cúbicos, es volumen, ¿sí? Dentro de esas propiedades específicas están lo que mencionaba el compañero al inicio, el color, ¿sí? Pero el color se puede medir. No. No, el color no se mide, pero hay una propiedad que se llama organoléctrica. ¿Qué significa eh, qué significa esa organoléctrica? Que usted puede percibirlo con sus 5 sentidos: tocar, observar, ver, oír, saborear, ¿cierto? Degustar. Y dentro de esa densidad es muy importante tener en cuenta la ebullición. La ebullición, el punto de fusión. ¿Saben qué es ebullición? Cuando una sustancia hierve a su máxima temperatura en grados, ¿cierto? Puede ser en grados Celsius, en grado Kelvin o en grado Fahrenheit. En este caso, lo tenemos en grados Celsius, que es lo mismo que grados centígrados. Lo que pasa es que en algunos territorios del mundo dicen que centígrados es para la parte geométrica y que Celsius es el calor, aumento de temperatura, y que se da de acuerdo al nombre de la persona que lo inventó o que lo descubrió. Entonces, las sustancias tienen un punto específico de bullir, o sea, de hervir, ¿cierto? ¿Como cuál? El agua, sobre todo. Sí, el agua siempre va a hervir a 100 grados Celsius o a 100 grados centígrados. Esas propiedades específicas habla de la solubilidad, que tiene mucho que ver con las soluciones. Ah, pero ¿qué es la solubilidad? Cuando una sustancia es soluble en otra, se disuelve en otra, se revuelve con otra, ¿cierto? Para poder formar una disolución o una solución. Pero también está el punto de fusión, que tiene mucho que ver cuando una sustancia está sólida y después pasa a un estado líquido, o sea, se revierte el proceso en el estado de la materia, porque ustedes saben que son 4 estados, pero los principales son el líquido, el sólido y el gaseoso, ¿ya? ¿Que usted encuentra materia en esos 3 estados, en los 4 estados? Sí, también. Otra propiedad específica, la conductividad. ¿Cómo esta
estos materiales pueden transferir energía y cómo estos y cuáles no pueden transferir energía. Ah, bueno, entonces hablamos de electronegatividad. Cuando un elemento le cede a otro elemento electrones para que él alcance una estabilidad atómica. Ah, ¿que cómo se mide? Se mide en gramos, la materia se mide en gramos, se mide en moles, se mide en volumen, ¿ya? Hablamos también de la maleabilidad. ¿Cuándo hay maleabilidad? Cuando una sustancia se puede moldear. Ah, bueno, ¿el papel de aluminio se puede moldear? Sí. Entonces, ¿al aluminio, que es un elemento, se moldea? Sí. ¿El oro es moldeable? Sí, el oro es moldeable. El hierro también es moldeable. Que hay algunos que tienen mayor peso dependiendo de su concentración de la materia. ¿Como cuál? Como si es un estado sólido o si es un estado líquido, pero usted en la materia solamente va a encontrar algunos elementos líquidos como el mercurio y el bromo, ¿sí? Dos elementos líquidos. Que hay unos que son buenos conductores, como los metales, y hay otros que son no conductores de electricidad, como los no metales. Bueno, otra, la dureza. La dureza se puede medir. Chicos, no, ¿cierto? La dureza no se mide. ¿Qué pasa con la dureza? Ah, bueno, el metal, usted simplemente rayar como el vidrio, que puede ser duro o frágil a la misma vez, ¿cierto? Si usted raya el vidrio con algo, con un material filoso, pues se supone que se va a romper. Si usted pasa un diamante sobre un vidrio, el diamante es más denso y más duro que el vidrio, entonces el vidrio se va a fracturar y se va a romper. Esas son propiedades específicas. Ahora vamos con, bueno, hablé de la densidad, ¿cierto? Que es todo lo que tiene masa y volumen, que se puede medir. ¿Que cómo se mide? Con esas propiedades químicas. ¿Cuáles son las propiedades químicas? La oxidación, la combustión, la inestabilidad, la corrosión, incluso la fermentación. Entonces, diferencia entre propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas no cambian su estructura, solamente cambian de estado. En cambio, las propiedades químicas cambian su estructura. ¿La fermentación se puede convertir en otra sustancia? Sí, porque usted tiene jugo de piña, lo va a enterrar en un huequito en el solar de su casa, lo deja por 3 meses y después lo saca, pues va a sacar alcohol, ¿ya? Entonces sí se puede. La oxidación, usted deja un metal a la intemperie y se puede oxidar, ¿como cuál? Como el hierro o como el cobre, ¿ya? ¿Dónde medimos la capacidad de esas propiedades específicas o propiedades químicas? Pues también hay que tener en cuenta que está la masa, el volumen, los gramos, los kilogramos, los litros, los mililitros, entre otras. Vamos a hablar de las sustancias puras. ¿Cuándo hay una sustancia pura? Cuando no está disuelta con otra, cuando no tiene otro compuesto, cuando no tiene algo añadido a ella. En ese caso, ¿quiénes? Los elementos. Pero esos elementos pueden conformar diferentes sustancias. ¿Para qué? Para llegar a unas mezclas que se diferencian entre homogéneas y heterogéneas. Pero ¿qué es una homogénea? Aquella mezcla donde usted no es capaz de diferenciar a simple vista sus componentes. Usted tiene agua y alcohol. ¿Usted diferencia que hay agua y alcohol? No, usted sabe que son dos líquidos miscibles. ¿Por qué? Porque se pueden juntar y se pueden revolver. Entonces ahí vamos a hablar de término miscible. Juntos, unidos, ¿cierto? Que las mezclas heterogéneas, aquellas cuando usted puede diferenciar los componentes a simple vista. Usted observa y usted ve qué es lo que hay dentro de esa mezcla.
Entonces yo le pongo un ejemplo. Tengo, digamos así, 20 gramos de cloruro de sodio, ¿cierto? Cloruro de sodio es sal de cocina. Lo deposito en, digámoslo así, 20 mililitros. Será, miremos acá, depositémoslo en este envase, ¿cierto? O en este tubo de ensayo. Entonces, si yo tengo 20 mililitros y deposito sal, revuelvo, pero se van unas cuantas partículas al fondo, ¿puedo decir que es una mezcla homogénea o puedo decir que es una mezcla heterogénea? Creo que alguien abrió el micrófono. ¿Alguien iba a decir algo, chicos? ¿Es homogénea o heterogénea? ¿Qué se les ocurre? A ver, sin miedo. Yo ya mordí. Nati, yo te hago una pregunta. Tú estás en la diapositiva donde está materia en la mitad y las Sí, voy a alrededor. Ok, sí. listo. Listo. Chicos, ¿qué se les ocurre? Se mezclan, pero se van al fondo, ¿cierto, Nati? Se van al Sí, fondo. ya. Tengo una sustancia. Mezclo agua con sal, pero resulta que solamente tengo 20 mililitros. Es muy poquito, ¿cierto? De agua. Le añado una cucharada de sal. ¿Se puede mezclar? No, no, no se mezcla. Entonces sería una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque usted está diferenciando que ahí hay otra sustancia aparte del agua, que es un solvente o un disolvente. Entonces, esa mezcla heterogénea puede ser yogur con fruta, eh, el metanol con agua, que es una mezcla homogénea, porque el metanol es un alcohol, ¿sí? Entonces, si yo lo revuelvo con agua, pues usted no sabe si hay alcohol y si hay agua, ¿cierto? Bueno, tengo otra heterogénea, un sancocho de los que hace la mamá en la casa. Eso es una mezcla heterogénea porque usted está viendo que tiene agua, que tiene color, que tiene yuca, que tiene papa, que tiene repollo, que tiene maíz, en fin, lo que le depositen al sancocho. Usted diferencia que ahí hay otras sustancias, pero en una mezcla homogénea como el vinagre con el agua, usted no va a diferenciar que hay vinagre y que hay agua. ¿Por qué? Porque son miscibles, se pueden juntar y se pueden revolver. ¿Ya? Vamos a hablar de la densidad. Específicamente, es la relación que existe entre la masa y una sustancia con un volumen determinado. Ah, que cómo mido la masa en gramos. Mire que lo he repetido muchas veces. Ah, pero cómo mido la masa en kilogramos. Ah, pero que cómo mido el volumen en litros. Pero que si yo tengo gramos y litros, esas dos sustancias no me van a compaginar. Yo tengo que combinar litros con kilogramos, centímetros cúbicos con kilogramos, gramos con centímetros cúbicos y gramos con mililitros para que me dé una buena relación, porque si no ya tengo que entrar a convertir, saber a cuánto equivale un gramo, a cuánto es un kilogramo para poder hallar la relación que hay eso. ¿A qué se hace? Una división entre la masa y el volumen. Vamos con elemento, que ya lo había mencionado. ¿Qué es el elemento? Una sustancia pura que está en mayor proporción en la naturaleza, que usted lo puede utilizar para unir diferentes compuestos. Entonces tenemos cloruro de sodio. El cloro y el sodio son dos elementos diferentes, pero que al unirse forman una sustancia. ¿Sí? ¿Y esa sustancia puede ser homogénea? Sí, es homogénea. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuál es el cloro y cuál es el sodio.
porque tienen la misma proporción, porque tienen la misma forma, o sea, el mismo estado de la materia. ¿Y cómo son sólidas? ¿Por qué? Porque la materia usted la puede encontrar sustancias homogéneas, sólida con sólida, líquido con líquido, gaseoso con gaseoso, o líquido gaseoso, o sólido gaseoso. Oh, perdón, sólido líquido. Entonces el cloruro de sodio con el agua es sólido líquido y es una mezcla. Cuando no son miscibles es heterogénea, pero cuando usted revolvió, cuando usted hizo la unión de las dos sustancias, porque el agua es un compuesto y el cloruro de sodio es otro, entonces ahí usted está generando una mezcla homogénea porque no hay partículas en el fondo. Ah, que cuando es un coloide. Por lo general los coloides son aquellos que usted no diferencia a simple vista, que son mezclas heterogéneas, pero que usted necesita un microscopio para poder mirar sus partículas. Y eso entra en materia y entra en las mezclas homogéneas y heterogéneas. Bueno, vamos acá con las propiedades, que era lo que les estaba hablando. Se clasifican como extensivas o intensivas. Esas extensivas son generales y esas intensivas son específicas, ¿sí? Que a esas intensivas se les llama intrínsecas, ¿sí? Y que esas intensivas no dependen de la cantidad de materia. O sea, que usted no tiene necesidad de medir mucha cantidad para poder saber que son intensivas o específicas. La densidad y la temperatura. Vamos con la extensiva o generales o extrínsecas, perdón, extrínsecas, sí, donde la cantidad de la materia sí depende de qué, de la longitud, de la masa y del volumen. Bueno, acá hay una pregunta que vamos a analizar entre todos. Esa pregunta es, un estudiante desea comparar los valores de las densidades de 3 líquidos, agua, etanol y aceite. ¿Sí? El agua siempre va a ser un buen solvente y es el que siempre se utiliza para revolver a los demás. El etanol puede ser un soluto y el aceite es otro soluto, porque siempre lo utilizamos en pequeñas proporciones. Pero aquí nos están preguntando específicamente por la densidad. ¿De quién? De un estudiante que quiso comparar esos 3 valores. Y para ello hace 3 mediciones de una misma masa de líquido. Tiene 100 gramos a 3 temperaturas. Los resultados se muestran en la tabla. Entonces aquí está. Agua, etanol y aceite. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Por favor, díganos, chicos, sí, no, o si necesitan repetir. No, por ahora no, señora. No, señora. Listo. ¿Han entendido lo que se les ha hablado hasta el momento? Sí, señora. Sí, señora. Ahorita Bueno, quizás con el ejercicio surjan dudas, pero también eso es importante que nos lo comuniquen, ¿listo? bueno, entonces yo voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las propiedades específicas y las propiedades generales? Las específicas son, de un solo elemento de sí mismo, y las generales pueden ser, no, o sea, las específicas son las que los diferencian de otro elemento, y las generales son las que no nos permite diferenciar de otro elemento. Bueno, sí, sí. Mire, ahí lo tenemos en ese mapa conceptual, muy sencillo, que no dependen de la cantidad de materia, ¿cierto? Las específicas. Y las generales sí dependen de la cantidad de materia. O sea, que es cuando vamos a medir el volumen, la masa y la longitud.
A que la longitud, ¿en cómo se mide? En la distancia, ¿cierto? Kilómetros, metros, centímetros, en fin. Bueno, otra pregunta. ¿Qué necesito para medir la densidad? Mire, La masa y el volumen. la masa y el La masa. volumen. Muy bien, la masa y el volumen. ¿La temperatura es importante? ¿Qué creen ustedes? ¿Que la temperatura es importante? En el caso de los cambios físicos, sí. Muy bien, en el caso de los cambios físicos, sí. ¿Por qué? En las propiedades físicas, ¿por qué? Porque depende de la fusión y de la ebullición, ¿cierto? Entonces, para generar densidad, pues tenemos que saber, ¿cierto? La temperatura, a cuánto hierve, a cuánto se derrite una sustancia, ¿cierto? O a cuánto se congela una sustancia. Por ejemplo, el etanol necesita más sustancia, más frío para poderse congelar que el agua, ¿ya? Lo mismo el aceite. Entonces acá tenemos las temperaturas. Sí, el agua a 6, a 17 y a 22 grados centígrados. La densidad está el agua en gramos y en centímetros cúbicos, ¿ya? Ah, ¿que puedo utilizar gramos con centímetros cúbicos? Sí. Lo que no puedo utilizar es gramos con metros cúbicos. Entonces aquí me dan unos valores diversos, diferentes. Tengo la temperatura del etanol, 3, 8 y 34. ¿Sí? Se mide en gramos sobre centímetros cúbicos, o sea que está bien la proporción. Tengo el aceite a 10, a 20 y a 30. Una temperatura y una densidad superior al etanol. ¿Qué me quiere decir esto? Miren pues, el agua va a pesar más que el etanol y que el aceite. El agua pesa más que el etanol y el aceite. ¿Por qué? Porque es más denso. Nati, qué pena una pregunta que puede ser un poquito boba, pero para yo asegurarme también y quizás alguien más la tenga. Etanol es alcohol, ¿cierto? Sí, es un alcohol. Pues listo. El etanol es un alcohol, es un compuesto carbonado que tiene 2 carbonos y 6 hidrógenos y un alcohol, que por eso tiene la terminación OL, OL, etanol. Bueno. Ah, perdón, son 3 carbonos, etanol. Butano es el que tiene dos carbonos. Entonces, acá dice, con base en la anterior información, se puede afirmar que el experimento del estudiante está mal planteado porque, oiga, la pregunta dice, no si está bien planteado, sino si está mal planteado. O sea, si está mal planteado y usted decir el por qué está mal planteado. ¿Qué creen ustedes? A, las temperaturas empleadas no son las mismas, por lo que no se pueden hacer comparaciones entre las densidades de los 3 líquidos. B, no se pueden hacer comparaciones sin medir diferentes volúmenes de los 3 líquidos en las temperaturas indicadas. C, es necesario realizar otras mediciones a temperaturas más altas para saber si el valor de la densidad sigue cambiando. D, el aceite posee propiedades físicas y químicas muy diferentes del agua y del etanol, y esto hace que no se pueda comparar. Dentro de estas 4 opciones de preguntas, de respuesta, perdón, ¿cuál sería la adecuada? Primero, hay que mirar las temperaturas.
¿cierto? En el cuadro. Hay que mirar las temperaturas, hay que mirar los valores de la densidad con cada grados de temperatura que utilice. 3, diferenciar muy bien qué es agua, qué es etanol y qué es aceite. Resulta Perdón, que sí. interrumpo. Yo diría que es la A porque, pues, para hacer una comparación, tiene que haber algo como que, o sea, que todas las sustancias, o bueno, lo que se esté buscando, en ese caso que es la densidad, que se están comparando las densidades, tiene que haber algo, o sea, que es la temperatura y todos deberían estar como, En una o misma sea, tiene que haber proporción. temperatura, sí, o sea, Ok. como en una misma escala, por decir. Acá en la primera el agua está en 6, 17 y 22. Por lo tanto en el etanol tendría que estar también en esa misma escala de temperatura y pues no se cumple eso en ninguna de las siguientes. O sea que el niño, el estudiante, no supo hacer el experimento para determinar los valores que requerían cada sustancia, ¿cierto? Bueno, ya te me adelantaste, pero sí es la. Vamos a decir por qué no es la B. A ver, ¿quién? Porque según lo que dice el enunciado, el niño sí usó 100 gramos de cada una de ¿qué? Ajá. sea, De los líquidos. o sea, tendría que estar las densidades todas en 100 gramos, ¿cierto? ¿O no? Porque él dice, vea, un estudiante desea comparar los valores de las densidades de 3 líquidos, agua, etanol y aceite. Nunca van a medir lo mismo, ni nunca van a pesar lo mismo, porque hay unos más densos que otros, ¿cierto? Es un ejemplo bobo, pero es muy común que yo diga, si dejo un trozo de madera en el mar, ¿se hunde o no se hunde? No se hunde. No se hunde. No tiene por qué hundirse, porque es que la densidad del agua es mucho mayor que la densidad del trozo de madera. Entonces quiere decir que el agua en ese caso pesaría más. ¿Por qué? Porque es más abundante, porque sus partículas, a pesar que el sólido las tiene compactas, el peso no da para que esa sustancia se hunda. Entonces va a flotar. Si echo una piedra con agua, ¿qué pasará? La piedra se hunde. Exacto, la piedra se hunde. ¿Por qué? Porque es un sólido y sus partículas sí están más compactas, su peso es más grande, su peso es mayor y puede irse al fondo. Entonces, lo mismo pasa con estas sustancias. Si yo tengo etanol y agua, ¿quién va a flotar? El etanol. Exacto. Si tengo aceite y agua, ¿quién va a flotar? El El aceite. aceite. El aceite. Sigue siendo más denso el agua. Bueno, hasta ahí van comprendiendo los conceptos y términos. Sí, señora. Bueno, vamos a hablar en el segundo paso. Para eso voy a buscar una tabla periódica. Una tabla periódica dinámica. Vámonos acá, dinámica. Listo. Los elementos, la tabla periódica actual está dada
por 7 periodos, que son filas. ¿Sí? Son filas. Todos estos elementos pertenecen al mismo periodo. ¿Por qué es importante los periodos o las filas en la tabla periódica? Porque ellos me indican la cantidad de niveles de energía que tiene un átomo. Entonces, si un átomo de titanio está en el periodo 4, lo tomo horizontal, me dice que tiene 4 niveles, 4 órbitas, y que dentro de esas órbitas van unos electrones dispuestos para poder ceder, compartir, ¿cierto? Los grupos en la tabla periódica moderna están dados del 1 al 18. Pero ¿qué pasa? Que yo tengo que coger, anteriormente estaba dada por grupos, del 1A al 8A, y se toman verticales. Ah, pero ¿por qué se toman verticales y por qué hay que tomarlos horizontales? Porque eso depende de la ley periódica, que habla sobre el radio atómico, la energía de electronegatividad, la energía de ionización, la afinidad electrónica, el carácter metálico. ¿Qué indica radio atómico? La distancia que hay entre un electrón de otro, o dentro de un electrón con relación al núcleo, porque ustedes saben que el número atómico, en este caso el 1, que es este, el hidrógeno, tiene un electrón de valencia porque pertenece al grupo 1, y tiene un electrón porque es el elemento número 1, ¿sí? Pero si yo me voy para el boro, me está diciendo que está en el grupo 3A, que tiene 3 electrones de valencia, porque pertenece al grupo 13, o sea, 3A, 3 electrones de valencia, y que tiene 5 electrones totales. ¿A cuáles son los que él va a ceder? Los que están en el último nivel, no 13, sino 3A, o sea, el 3, ¿ya? Bueno, tenemos que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para arrancar un electrón de otro átomo. Tenemos que estos elementos que están dibujados, que están coloreados, perdón, en verde, son más electronegativos que estos elementos que están aquí, a este lado. ¿Por qué? Porque resulta que el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato, aunque el astato es un metaloide, hasta el yodo, tienen 7 electrones de valencia, ¿sí? Van a formar sales con los que están en el grupo 1A, que son los alcalinos. Y este está más cerca a completar una estabilidad atómica como la del grupo 8A. Hasta ahí entendemos. Sí, señora. Bueno, esto lo vieron como en décimo. Pero resulta que lo de la tabla periódica sale mucho en el nombre de los elementos y de los compuestos, sale mucho en el IFIX. Bueno, entonces aquí ya podemos hablar de valencia, ¿sí? Por cuántos electrones puede compartir, cuántos electrones pueden ceder, cuántos regala, cuántos no, cuántos comparte. Y ahí es donde entra el enlace iónico y el enlace covalente. Nos devolvemos al radio atómico. Sabemos que el radio atómico es mayor todos estos de acá y menor estos de acá, ¿sí? ¿A qué mayor? Los de abajo, menor los de arriba. Estos tienen más radio atómico, mayor radio atómico que el hidrógeno. Porque recuerden que el hidrógeno es un gas inodoro incoloro que está en los metales alcalinos por su estabilidad atómica o por su baja estabilidad atómica, está en el grupo 1A.
sea que como quien dice, no se puede pesar. Entonces, ¿quién puede ser más denso, el hidrógeno o el francio? ¿Quién flota? El hidrógeno. Exacto, El hidrógeno. el hidrógeno, es verdad, tiene menor densidad que el francio. Muy bien. Bueno, sigamos con el segundo, que es la tabla periódica. Los elementos tienen la característica físicas y químicas, o propiedades físicas y propiedades químicas. Entonces, un elemento se oxida, sí. ¿Genera combustión? Sí. ¿Quién? El carbono. Genera, el sulfuro también genera combustión. ¿Tiene inestabilidad? Sí, no sabemos cuándo puede unirse con un elemento ni con otro. ¿A qué se corroe? También hay elementos que se corroen. ¿Como cuál? Como la plata, como el estaño, como el cromo, como el hierro, ¿ya? Entonces ahí están las propiedades químicas, pero también propiedades químicas está el radio atómico, la energía de electronegatividad, la afinidad electrónica, ¿ya? La electronegatividad. ¿Cuáles son las propiedades físicas? Cada elemento de la tabla periódica dice si es sólido, si es líquido, si es gas o si es un desconocido en este caso como acá que son sintéticos. O sea, sintéticos, los fabricaron en un laboratorio, les dieron un nombre, una masa, un número atómico, pero nadie, hasta el momento, son muy pocos los estudios que se han hecho sobre estos elementos que están aquí como en gris o en blanco. ¿Cuáles son las propiedades físicas de los elementos? El punto de fusión, porque cada elemento trae su punto de fusión, el punto de ebullición, el estado en el que se encuentra, si es metal, no metal, si es conductor de electricidad, si es maleable, esas son propiedades físicas. Entonces, ¿cuáles abundan? ¿Las propiedades físicas o las propiedades químicas? Las propiedades Las físicas. físicas. Muy bien, las propiedades físicas. Porque a pesar de que cada elemento tiene un peso, eso decimos que es un mol. ¿Cuántos moles tiene este potasio? 40, ¿cierto? ¿Cuántos moles tiene el titanio? 48. Pero usted me dice, pero profe, si es que ahí solamente está 47. No, después del punto, después del decimal, del punto, si después de 5 en adelante se puede aumentar uno más, o sea, se puede aumentar. ¿Qué significa? Que el titanio que pesa 47.867, yo lo puedo aproximar a 48. ¿Ya? Bueno, preguntas. Hablamos de los enlaces. Un enlace iónico, cuando un elemento le cede a otro elemento su electrón de valencia o sus electrones de valencia. Entonces, siempre los metales con los no metales van a formar enlace iónico, pero hay una característica que hay que tener en cuenta, que cada elemento tiene un valor de electronegatividad. Un decimal, por ejemplo, el flúor pesa 4.0. Vamos a ver el litio, el sodio, no me acuerdo, 0.8. 0.8. Bueno, 0.93.
¿Cómo sé si es enlace iónico covalente? Porque la diferencia entre el flúor y el sodio me tiene que dar mayor a 1.7. O sea, si el flúor, si la resta entre el flúor y el cloro me da 3.5, es un enlace iónico. Pero si es, en este caso, el azufre con el cloro me da una electronegatividad menor a 1.7, es un enlace covalente. Ah, pero ¿para qué se utiliza esas proporciones? Para tener en cuenta los metaloides, porque los metaloides a veces funcionan como metales y hay otros días que los cogen como no metales. Entonces, si yo cojo el telurio con el antimonio, tengo que saber cuál es la electronegatividad del antimonio, que es 2.05, y la del telurio, que es 2.1. Si me da menor a 1.7 es enlace covalente. Pero si yo cojo el arsénico, ¿cuánto le falta a este? Le faltan 3. Cojo el arsénico con el calcio, un ejemplo. Tengo que saber cuánto me da la diferencia entre esos dos para saber si es enlace iónico o es enlace covalente. ¿Listo? Entonces ahí sabemos lo que son enlace iónico y enlace covalente. Ah, que también hay otro tipo de enlaces. Sí, está el enlace metálico, que solamente se da entre los no metales. Que está el enlace covalente polar y apolar. Polar, cuando tengo dos átomos diferentes de los no metales. Apolar, cuando tengo un átomo o dos átomos del mismo elemento. Entonces, 2 de azufre, 2 de el ozono, por ejemplo, que tiene O2. Entonces, eso es cierto. Ahí sería un enlace covalente apolar porque tiene la diferencia de dos átomos. Ah, que los estados de oxidación, ¿para qué sirven? Los numeritos que se llaman normalmente valencia. Para hacer la diferencia de cuántos electrones puede ceder o puede compartir. Eso es. Preguntas hasta el momento. Dudas e inquietudes. Chicos, ese silencio, ¿qué significa? ¿Que están perdidos o que vamos volando? Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Yo sí te escucho. Ah, ok. Sí, ok. Sí, señora. Bueno, cuéntenos pues cómo van, muchachos y muchachas. Cuéntenos si está siendo claro, si hay como unas partecitas en las que todavía no es claro. Profe, usted dijo esto y esa palabra no me quedó clara. O no sé, díganos porfa cómo se están sintiendo para nosotras poder saber cómo podemos ayudarles. La idea es que este fin de semana pues Perdón. tengamos como un concepto de términos, que ya el otro fin de semana pues yo pueda explicar otro tema y poner preguntas para que la resolvamos. Creo que Caroline, ¿ibas a decir algo? No, que por ejemplo en mi caso voy bien. ¿Es entendible la explicación o es un poco enredada? Bueno, Caroline va bien, los demás chicos, porfa, si sea que nos escriban en el chat bien o nos pongan la manito arriba si se sienten bien o si quieren que, ok. Bueno, Caleb va bien, Andrés va bien, Luna va bien, ok, listo. Ah, bueno,
Entonces, Bueno, vamos entendiendo. Bueno, entonces, listo. una Gracias. pregunta, una pregunta. Aquí quedemos esta. Vamos acá. Una pregunta sencilla. Si yo cojo el oxígeno con con el carbono, ¿qué tipo de enlace me va a formar? ¿El carbono y el qué, Y el perdón? oxígeno. Si uno el carbono y el oxígeno, ¿cuál es la pregunta, Nati? Si yo cojo, hago una estructura de Lewis para el oxígeno y para el carbono, ¿qué Ujú. tipo de enlace me va a formar? ¿Qué tipo de enlace, chicos? Esto qué pena, yo iba a decir algo y es que me perdí desde un comienzo un poco porque cuando comenzaron recién las clases y empezaron con la explicación, estaba tomándome una ducha y no alcancé a escuchar la verdad, o sea, lo principal que dijeron y pues ahorita ya estoy Estás perdida. perdida. Bueno, vuelvo y empiezo. Pero tengo claro que pues como que suben las clases a la página de YouTube, entonces pues yo las veo luego después. Por Bueno, acá acá Daría tenemos. también nos da una respuesta en el chat que dice enlace covalente. Sí, muy bien. Es un enlace covalente. ¿Por qué? Porque yo uní el carbono y el oxígeno que están en los no metales. Ahí hay un enlace covalente. Pero si yo cojo dióxido de carbono, ¿cuántos átomos de oxígeno hay y cuántos átomos de carbono hay? Nati, ¿será posible? Esa tabla periódica se deja descargar o tú nos puedes mandar el link de pronto para mandárselos al chat porque se ve como pequeñito, de pronto si ellos la tienen a la Ah, mano, bueno, ver más fácil. listo. Espérame, yo acá Dale, gracias, Nati. yo la descargo en PDF. Yo creo que más fácil como foto porque ellos están en el WhatsApp, en el celular y no todos tienen. Ah, bueno, vamos a descargarla. Lo que pasa es que como esta es interactiva, Mm, yo creo que ahí donde leíste PDF había una opción de imagen. aquí hay una opción de imagen. Sí, Ya, ahí sí, más fácil. eso sí. Bueno, Y no se deja descargar esa imagen. Si le das clic derecho, no te la deja guardar como imagen. sí, me la dejan guardar. Ah, bueno. Espérame. Ah, pero la va a guardar es como documento. O de pronto un No, pantallazo. me la guarda como de, sí, mira, me la guarda igual. Ah, bueno. Espérate, yo hago otra cosa acá. Si me mandas el link, yo trato de jugar con ella y se las mando. Espérame, verás, yo hago una cosa acá. Dale, gracias. Ahí, ahí.
Sí, ahí ya se ve más grandecita, chicos. ¿La ven más grandecita ahí, cierto? A mí ya. Señora. Sí, señora. Listo. Lo que pasa es que en la otra página, o sea, como es interactiva, espérate, yo te mando esta. Esta es interactiva, por lo que me muestra todas las todo lo que tiene la tabla. Yo te mando el link. Esta tabla interactiva. Dale, de una. Mando el link por acá. Así se deja ver. Y ahora cojamos esta así. Bueno, ahí sí se ve, ¿cierto? Entonces sabemos que los elementos tienen unas características físicas y unas características químicas. Dentro de esas características químicas o esas propiedades químicas o características físicas, propiedades químicas, está lo que es físicas, brillo, o sea, el color, la ductilidad, el punto de fusión, la maleabilidad, el punto de ebullición, la densidad, la solubilidad. Sabemos que estos elementos que están en el grupo 1A y en el grupo 2A son menos solubles que los que están en el grupo 7, como el caso del azufre, del selenio, del fósforo, del cloro, del bromo. ¿Por qué? Porque estos pueden ser sólidos, ¿cierto? Pueden ser sólidos los que tienen el símbolo negro o pueden ser gaseosos como los que tienen el símbolo rojo y líquidos que solamente es el mercurio y el bromo, ¿ya? Estos de acá, ¿Aló? Creo que te congelaste, Nati. no, es que estaba mirando un mensaje y es que tú pues enviaste la tabla. Ah, sí, sí, perdón. No, habías enviado la tabla, entonces ya estaba organizada. Bueno, entonces sabemos que estos de acá pueden ser más solubles que los que están a mi izquierda. Los de la izquierda son poco solubles, son menos solubles que algunos que están en la derecha. Estos de acá van a conducir más la electricidad que estos de acá, ¿cierto? ¿Por qué los metales conducen electricidad? Pues porque si yo, a ver, porque son metales, ¿cierto? Los metales siempre van a ser buenos conductores de electricidad, más los no metales van a ser aislantes de la electricidad, ¿sí? Los elementos van en un orden, del 1 al 118. Ese numerito que ellos tienen como orden, en este caso el hidrógeno que es el 1 y el rodio que es el 45, es el número atómico. ¿Qué indica el número atómico? La cantidad de electrones totales, la cantidad de protones. Ah, pero ¿que dónde van los electrones? Ellos van girando en órbitas alrededor del núcleo, en un átomo. Ah, ¿que dónde van los protones? Van en el núcleo. O sea, los mismos 45 electrones y protones se combinan para uno estar en el núcleo y el otro estar rodando alrededor del núcleo, o sea, en sus órbitas. ¿Que de dónde sacan los neutrones? Sencillo. A este rodio que pesa 103, aproximémoslo, 103, le quito 45. Y ese valor que me da es la cantidad de neutrones que tiene el elemento. Bueno, hablábamos ahorita de los enlaces, de los covalentes y de los enlaces iónicos. Que el enlace covalente hay dos, covalente polar y covalente apolar. Y el enlace iónico está dado entre los metales y los no metales.
que los enlaces metálicos están entre sí, entre metales, ¿sí? O sea, todos los de transición, porque cada uno de estas columnas tiene una familia. Entonces, metales alcalinos, alcalinotérreos, metales de transición, térreos, ¿sí? Tenemos los otros metales que son estos que están como acá, otros no metales, carbono y nitrógeno, fósforo, tenemos los metaloides o los semimetales que son estos claritos, metales del bloque P, ¿cierto? Pero entonces podemos sacar que son los térreos, tenemos los carbonideos que son los de acá, carbonideos, tenemos los halógenos, ¿ya? Los halógenos son para formar sales aloideas. ¿Que con quién forman las sales aloideas? Con estos elementos que están en el grupo 1A. Bueno, hasta el momento, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿O ustedes ya conocían muy bien lo de la tabla periódica? No, no, se han explicado así, pero del todo no hemos entendido bien. O sea, en el colegio nos explicaban y nos hablaban acerca de eso. ¿No les han hablado en el colegio de eso? Que sí nos han hablado, pero pues no como, bueno, que yo recuerde, casi No. no tanto hacia profundo. Ah, bueno. Bueno, pregunta, ¿cuántas horas de química tienen ustedes en la semana? 3. Ah, bien, están bien. Yo también doy 3 horas de química. Yo también doy 3 horas de química en los grados superiores, 10º y 11. O sea que, bueno, por ese lado están como bien en la intensidad. ¿Qué no entienden de esa tabla periódica? Lo que pasa es que el tiempo para explicar los enlaces, imagínate, yo doy enlaces químicos en los séptimos y en los octavos y me demoro un periodo para explicar enlaces químicos porque ahí va la estructura de Lewis. Entonces, hablando de Lewis, este señor se le ocurrió decir que los electrones de valencia son el grupo al que pertenecen los elementos. Voy a coger un Jamboard acá. Bueno, acá tengo un tablero digital, ¿cierto? Esto es un núcleo, ¿sí? Dentro del núcleo van los protones, que son positivos, carga positivas, y los neutrones, que tienen carga neutra, ¿ya? Resulta que los átomos pueden tener órbitas dependiendo del periodo en el que se encuentren. ¿Ya? Entonces, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6 y 7. Lantánidos y actínidos, lantánido 6, actínido 7. Este numerito de acá me indica la cantidad de órbitas que tiene un átomo. Voy a coger el sodio, que es el más común. Entonces, el sodio pertenece al periodo 3. Tiene 3 órbitas. Ahí perdonan lo derecho.
porque como no tengo la tablita, bueno, 3 órbitas, o sea, 3 niveles, 1, 2 y 3. El primer nivel siempre va a tener 2 electrones, 2. Y el último nivel va a tener 1. Ah, pero que ¿de dónde sale ese 1? De acá, vea. De este grupo en el que está. Porque los elementos, a pesar de que van del 1 al 18, pues se identifica más fácil en las tablas periódicas físicas que ustedes tienen, y es 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 1B, 2B, 3B. Entonces el hierro, el cobalto y el níquel hasta abajo son 8B, ¿sí? Acá arriba hay 1A. Ese 1 me indica que el sodio tiene un electrón de valencia en su última capa. Mírelo acá. ¿A cuántos van en la segunda? En la segunda capa. Si aquí son 3, ¿cuántos irían acá? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 y 3, 11. Ahí me está dando la cantidad total de electrones que tiene el átomo. Pero, ¿qué sucede? Que este electrón, este que está acá, es el que se regala, el que se cede, el que se dona, el que tiene menor electronegatividad, para que un elemento que esté en el grupo 7A pueda formar una regla del octeto. O sea, llegar a una estabilidad atómica de tener 8 electrones en su último nivel. ¿Ya? A esto le llamamos átomo, que puede ser neutro, que puede ser positivo y que puede ser negativo. ¿Qué pasa con este átomo que es positivo? ¿Por qué? Porque regaló, porque lo cedió. Ahora vamos con la estructura de Lewis. La estructura de Lewis me dice que el Na tiene un electrón de valencia, ¿ya? Y que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Este no se ve. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, metámosle un 7 por acá. A esto se le llama estructura de Lewis. Cuando yo represento por medio de puntos, por medio de asteriscos, represento los electrones de valencia en un átomo y puedo saber quién dona, quién cede, quién regala, quién comparte. Aquí, ¿qué sucede? Que sale lo que es la hibridación. Entonces, la hibridación es cuando ellos dicen qué tipo de enlace van a formar. En este caso es un enlace sencillo, porque el sodio le donó 1 al cloro. Entonces ahí hay una regla del octeto. Este 8 pasó donde están los 7. Le donó este electrón de valencia. Ahora, ¿quién quedó estable? El cloro. ¿Por qué? Porque quedó con 8 electrones de valencia. Y ellos tienen que buscar una estabilidad así como el helio, el neón, el argón, el critón, el xenón, el radón, ¿sí?
para poder tener los 8 electrones en su última capa de valencia. Más entendible lo de enlace químico. Chicos, y estructura de Lewis. Sí, señora. Ah, bueno. Entonces ahí, espero pues que, Julie, no sé si de pronto dejamos hasta acá. Sí, si tú crees que ya que, o sea, sería como dejar un tema mucho a medias por el tiempo, porque ya solo nos quedan 10 minuticos, podemos darles el receso ya y ahorita, chicos, entonces a las 10:30 arrancaríamos con la clase de ciudadanas con el profe Juli. Antes de cerrar, ¿tienen alguna pregunta para la profe Natalia, algún comentario, algo quizás que de pronto estén viendo en el colegio con lo que tengan dudas? Si tienen Sí, dudas, pues estamos viendo de pronto más adelante para aclarar dudas, lo que es el tema de moles y pues para todo de cuando uno tiene una ecuación, bueno, que la comienza a acomodar con moles, eso no lo tengo muy claro, entonces no sé si más adelante se tomará ese tema. a ver, dame el tema central que les están dando, ¿soluciones o les están dando estequiometría? En este momento creo que deben de estar viendo estequiometría. Sí, eso, pero Estequiometría, ya, sí. ya te Mira, digo el tema bien, para ver si más adelante lo vamos a ver. mira, acá, cuando yo hable de reacciones químicas, voy a explicar lo que son el reactivo limitante, el reactivo en exceso y para sacar moles, ¿ya? Acá en este tema. O Ah, sea que sí, eso es. exacto. Entonces, en reacciones químicas se ve estequiometría. Y en la estequiometría vamos a mirar cómo sacar los moles de un reactivo limitante y de un reactivo en exceso. Y ya. Y acá en soluciones se habla mucho sobre lo que es la parte de molalidad, molaridad, eh, normalidad, porcentaje en masa, porcentaje en peso. Entonces ahí necesitamos moles. Listo. Entonces ahí vamos a ir a despejando esas duditas. Sin embargo, pongan mucha atención al profe para que puedan pues como también participar aquí como en las clases y afianzarles un poquito ese concepto. Lo de densidad se entendió, lo de densidad requieren que se hagan unos ejercicios prácticos. Es que me queda difícil porque no tengo la tablita o el tablero para explicar. Y en Jamboard pues soy un poquito torcida, pero bueno, ahí se hace algo. Bueno, chicos, gracias entonces por esas preguntitas. Eso también nos ayuda como a organizar bien el cronograma y los temas que vi. Yo les voy a dar entonces unos 7 minuticos y a las 10:30 arrancamos con la clase de ciudadanas. ¿Listo? Ok, Julie, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Nati. Nos vemos entonces. No sé de pronto tú qué recomendación harías. No, yo creo que estamos bien y yo creo que a medida también que se avance más como en los temas se pueden hacer como esas conexiones con las preguntas de la prueba, que hoy lo hicimos con uno de los ejercicios. Yo creo que ese ejercicio de mirar cómo se aplica, cómo les sale a ellos en la prueba es muy útil. Ah, bueno, entonces la semana entrante miramos unos ejercicios relacionados con los que se explicó hoy para que podamos afianzar y como tener claro. Sin embargo, chicos, este simulacro, entren, regístrese, este simulacro del IFES es actual, o sea, es cómo van a salir esas preguntas este año. ¿Qué relación? A lo mejor son de buenas y les sale algunas de ahí, ustedes ya tienen como el conocimiento. Adelante pues con el punto 2, con el tema 2, porque yo pienso que es necesario que aprendan algunos conceptos.
claves, porque si no saben qué es solvente, soluto, entonces van a quedar allá como mudos sin saber qué hacen. No sé si de pronto esta metodología sí puede ser más viable o la cambio. No, dale, Nati, yo creo que estamos bien. Es Una solo eso, pregunta. seguir haciendo esas conexiones. Acá les acabo de mandar, chicos, al chat el link del simulacro del que habla la profe, porque yo sé que algunos entraron tardecito y no alcanzaron a escuchar esa parte. Alguien nos decía que tiene una pregunta. Era eso, o sea, que si lo del simulacro, ¿es para hacerlo ya mismo o lo tenemos que hacer después? Ah, No, es un simulacro abierto, Tati. Ajá. es una invitación abierta para que tú ingreses y estudies y practiques en esa página, ya. Cuando tú quieras, cuando tengas datos, cuando tengas la forma en el colegio, si quieres se los compartes a todos tus compañeros para que ellos también vayan haciendo el simulacro. La idea es que ustedes pues saquen un muy buen puntaje en ese IFEX y lograr que se ganen esas becas, que sería de una gran ayuda también para ustedes. Aquí en Medellín, los chicos del colegio Sapiencia, una corporación Sapiencia que es manejada por el municipio, siempre da las becas a los mejores IFES de cada institución. Entonces, por ejemplo, el año pasado, el estudiante de mejor IFEX de mi colegio está estudiando en la Universidad de AFID Economía. Y eso le llama la atención. Lo único que tiene que dar es como el puntaje es como 3,8, sostenerlo en 3,8 y le dan alguna manutención, pero lo que más exigen es que den el transporte, o sea, los papás solo tienen que poner el transporte. Ya les buscan alimentación o les ayudan, hay muchas oportunidades. Y así ustedes no lo crean, en sus regiones averigüen, también deben de haber otras oportunidades. Yo sé que hay chicos de Frontino, ¿cierto? No, tenemos dos chicos de la Siria y de Mutatá, Bueno. en Antioquia, pero sí estamos en ese proceso de buscar qué oportunidades hay en otras zonas del país, teniendo en cuenta pues que todo siempre depende del resultado del ICFES. Bueno, estudiar siempre es una muy buena elección. Estudiar siempre le trae éxitos y triunfos, entonces hay que aprovecharlo al Claro, máximo, y si claro, ustedes son comprometidos y dedicados, seguro que les va a ir muy bien. exacto. Bueno, chicos, un Bueno, Nati, placer. muchísimas Me gracias. cuidan mucho a ti, Julie. Bueno, ¿Cómo te cuídate. fue? Tarde ya por allá, tarde. No, acá son las 11:30, todavía mañana. Bueno, listo. Entonces, una feliz mañana pues para todos. Aprovechen las oportunidades y no ánimo. Hay que seguir. Hay que seguir Gracias, Nati. adelante. Claro que sí, nos Bueno, vemos dentro de 8 días. un abrazo para todos. Se cuidan. Bueno, Bueno, gracias igualmente. Bueno, muchas gracias. bueno, chicos, entonces ya son las 10:27. Tómense 5 minuticos y ya a las 10:32 arrancamos con el profe Juli, que ya se va a conectar. ¿Listo? Vale.